Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta clase número 12 del curso para dominar los intervalos musicales en la teoría. Vamos a ver una propiedad interesante de los intervalos y se trata de los intervalos complementarios. Esta terminología es probable que te la encuentres en alguna ocasión y saber esto también es útil, especialmente si en algún momento se te olvida alguna parte de esta tabla que vimos en la lección anterior, y saber intervalos complementarios es especialmente útil para conocer los intervalos que están alejados de una manera más rápida sin tener que contar tonos y semitonos. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Imaginemos el intervalo do, mi, tercera mayor. Bueno, pues su intervalo complementario es aquel que le falta para completar la escala. De do a mi tenemos el intervalo principal, pues de mi a do es su intervalo complementario. Bien, vamos a suponer ahora que nuestro intervalo principal es fa, do. Bueno, pues el intervalo complementario es do, fa, el que le queda para completar la escala. Vamos a imaginar un intervalo más pequeñito, de la a si, pues el intervalo complementario es de si a la, el que le queda para completar la escala. Si te fijas, los intervalos complementarios tienen la característica de que se pronuncian como el intervalo principal, pero al revés. De do a mi, pues de mi a do es su intervalo complementario. Pero no te confundas, de mi a do realmente, si lo ves así descendentemente, sigue siendo una tercera mayor. El intervalo complementario se pronuncia igual, pero es el que va hacia el final de la escala. Bien, sigamos profundizando en las características de los intervalos complementarios. Suponemos otra vez que tenemos do, mi. Bueno, su intervalo complementario ya sabemos que es mi, do, pero vamos a situarnos aquí debajo para ver realmente cuál es este intervalo complementario. Como vemos, el intervalo complementario de do a mi consiste en una sexta menor. Bueno, pues estos intervalos complementarios tienen una característica que siempre se va a mantener, y es que el intervalo principal y el intervalo complementario siempre van a sumar 9. Fíjate, 6 más 3 es 9. Y luego otra característica es que si el intervalo principal es mayor, el intervalo complementario se transforma en menor. Y también sucede al revés, si el intervalo principal fuese menor, el complementario se transforma en mayor. Fíjate, vamos a poner un ejemplo con la nota la y la nota fa, que forman un intervalo de sexta menor. Bueno, pues su complementario, como ya sabes, es fa, la. Vamos a buscar aquí el intervalo que se forma desde fa a la. Y como vemos, tenemos una tercera. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 3. 6 más 3 es 9. Se cumple nuestra norma. Y el intervalo principal, que es menor, se transforma en mayor. Vale, vamos a suponer ahora un intervalo de quinta justa, por ejemplo, desde mi hasta el si. El intervalo complementario sería de si a mi. Bueno, pues vamos a buscar en la nota si, en la nota mi. Este es el intervalo complementario. Si te fijas, 5 más 4, 9. Por tanto, el intervalo complementario de una quinta siempre va a ser aquel que sume 9. 5 más 4, 9. Y si te fijas, en este caso, los intervalos justos no se transforman en nada. Es decir, un intervalo justo se mantiene justo. Fíjate, para que veas, vamos a volver a pensar en un intervalo justo, pero esta vez de cuarta. De sol a do tenemos una cuarta justa. El intervalo complementario sería de do a sol. Pues nada, vamos a buscar do, sol. A la cuarta le falta una quinta para sumar 9. Y como es justo, se mantiene justo. Perfecto, ya hemos visto qué pasa con los mayores y con los justos. Vamos a ver ahora qué pasa con los aumentados. Bueno, pues aquí tenemos nuestra famosa cuarta aumentada de fa a si. Vamos a ver cuál es el intervalo complementario. De si a fa, lo buscamos aquí. Si, fa. Como siempre, a la cuarta le falta una quinta para sumar 9. Y si te fijas, los intervalos aumentados, sus complementarios, se transforman en disminuidos. Y viceversa. Si tuviésemos este como intervalo principal, luego se transformaría en un aumentado. Bueno, pues esas son todas las características de los intervalos complementarios. Y ahora quizás te preguntes, oye, ¿y esto realmente para qué me va a servir? ¿Cómo lo puedo aplicar?
Bueno, esto te puede servir si en algún momento se te olvida esta tabla, que espero que no se te olvide, lo ideal es que no se te olvide y que te la memorices bien. Pero mira, vamos a suponer que por algún motivo se te ha olvidado esta tabla y quieres formar una sexta mayor desde la nota re. Bueno, pues como no te acuerdas de que la sexta ya es mayor desde la nota re, pues tu opción sería ir contando, ¿no? De re a mi hay un tono, de mi a fa y medio tono, de fa sol tono, tono, y luego comparar todo este resultado con aquella tabla que te enseñé. Y bueno, como sabes, esto es un proceso un poquito arduo, ¿no? No es muy conveniente. Bueno, pues como este intervalo está muy lejos, te puedes aprovechar ahora de las propiedades de los intervalos complementarios. En lugar de pensar en este intervalo tan grande y de contar tonos y semitonos, vamos a pensar en el intervalo complementario, que consistiría simplemente en pensar hacia atrás. Re, do y si. ¿Vale? Imagínate que aquí tenemos el si. ¿Vale? Lo que estoy haciendo aquí de si a re es exactamente lo que hay de si a re, es su intervalo complementario. Y además, si recuerdas la clase de agilidad mental, te dije que para obtener una sexta contamos 3 hacia abajo. Bueno, pues ahora que tenemos el intervalo complementario es mucho más fácil averiguar cuál es este intervalo, porque tienes que contar menos. De si a do hay un semitono y de do a re hay un tono. De si a re sería una tercera que tiene un tono y medio, es una tercera menor. Bueno, pues si yo conozco que esto es una tercera menor, que es mucho más fácil de contar que una sexta mayor, pues ahora simplemente le aplico las propiedades de los intervalos complementarios. Digo, oye, tercera menor, ¿qué es lo que me falta para sumar 9? Pues una sexta. Muy bien, pues yo sé que el intervalo complementario de un intervalo menor se transforma en mayor. Pues nada, ahí lo tengo de una manera más rápida, contando menos, que contando tonos y semitonos hacia la sexta directamente. Como digo, esto es algo especialmente útil, sobre todo para llegar a los intervalos lejanos, especialmente de sexta y de séptima, desde estas notas. Porque claro, si tú imagínate que quieres averiguar el intervalo de do a mi y no te acuerdas de esta tabla, bueno, pues directamente lo cuentas ascendentemente, porque de do a mi es un intervalo que está bastante cerquita. Pero cuando el intervalo lo tienes lejos, entonces te conviene más contar hacia atrás y aplicar las propiedades de los intervalos complementarios. Mira, vamos a suponer este ejemplo de sol a fa. Imagínate que no te acuerdas de la tabla, no te acuerdas que de sol a fa tenemos una excepción y una séptima menor. Bueno, pues lo que debería hacer es, en lugar de contar hacia arriba tonos y semitonos, cuento hacia abajo. Aquí tenemos el fa. De fa a sol sería el intervalo complementario de sol a fa. Entonces calculo que de fa a sol hay una segunda, y como hay un tono, es una segunda mayor. Bueno, pues, ¿qué le falta a 2 para sumar 9? Un 7. Ya sé que el intervalo es una séptima. ¿Y qué hemos dicho? Que el intervalo mayor se transforma en menor. Séptima menor. Y como ves, es el intervalo que estamos buscando. Venga, vamos a hacer el último ejemplo. Imagínate que no te acuerdas que fa es una nota mayor, entre comillas, y que la sexta es mayor. Pues como siempre, podrías contar tono, 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 pero eso es un rollo. Vamos a ser más listos y vamos a contar hacia atrás. Para llegar a la sexta tengo que contar una tercera hacia abajo, ¿vale? 3 más 6, 9. Entonces, calcular en intervalo de re a fa es mucho más fácil. Aquí tenemos una tercera, de re a mi hay un semitono, de mi a fa hay un tono, eso es una tercera menor. A 3 le faltan 6 para sumar 9 y menor se transforma en mayor. Bueno, pues ya sé el intervalo que hay, sexta mayor. Bien, insisto una vez más, esto de los intervalos complementarios es muy interesante saberlo, seguramente escucharás a alguien en alguna ocasión hablar de ello, pero que sepas que si tú te sabes esta tabla bien, como te he explicado en la lección anterior, realmente no los necesitas. Y por eso te animo a que en efecto te aprendas esta tabla que ya, como ya viste, no es difícil de memorizar. No obstante, conocer que existen estas propiedades de los intervalos complementarios pues es muy interesante y como ves tampoco es tan difícil. Fíjate, este sería el resumen. Los intervalos complementarios siempre suman 9. Si tienes una cuarta, pues el intervalo complementario va a ser 4 más 5, 9, una quinta. Si tienes una tercera, el intervalo complementario 3 más 6, 9. Si tienes una segunda, pues necesitas una séptima. Bueno, y eso sería todo, porque tenemos aquí la segunda, tercera, cuarta, la quinta, la sexta y la séptima.
Con esto ya tendrías todos los intervalos complementarios. Luego los intervalos mayores se transforman en menores en su complementario y viceversa. Si tenemos una tercera mayor, pues se transforma en una sexta menor. Una segunda mayor se transforma en una séptima menor. Una sexta mayor se transforma en una tercera menor. Bueno, como ves, los justos se mantienen justos. Una cuarta justa se convierte en una quinta justa y al revés lo mismo, una quinta justa se convierte en una cuarta justa. Y luego los aumentados se convierten en disminuidos. Pues una quinta disminuida se convierte en una cuarta aumentada. Y así. Bueno, pues ahora sí ya estás preparado para empezar a aplicar la tabla de intervalos que vimos en la clase anterior para nombrar intervalos de una manera precisa, con su nombre y apellido, de una manera mucho más rápida, sin estar contando tonos y semitonos. Y los intervalos complementarios te pueden sacar de un apuro en caso de que se te olvide alguna parte de esa tabla. Pero insisto, es más importante la lección anterior, más importante que te memorices bien esa tabla. Y esto, bueno, también debes de conocerlo por si acaso y por si alguna vez encuentras esta nomenclatura que sepas a qué nos estamos refiriendo. Pues nada, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la clase siguiente.